¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y como siempre con información para todos aquellos que tienen dudas y preguntas sobre lo que estamos viendo por internet, ¿vale? En esta ocasión pues tenemos un hilo en Twitter del usuario LightningMods que había publicado una foto donde podíamos ver, ahí se ve en pequeñito, ¿vale? Una opción de debug setting permanente en el menú de PS4, ¿vale? Para el que no entienda, lógicamente piensa que teniendo el debug setting ya en el menú, pues viva la pepa, aquí podemos instalar todo, no necesitamos lanzar el deploy, etcétera. Pues no, chavales, deciros que esto pues para el usuario final, para nosotros, pues no nos va a servir de nada, así que desde aquí deciros que no lo instalen, pero sí invitar a todo el mundo a que siga todo este tipo de información y así pues tiene siempre un poquito de noción y un poquito de información directa para cuando salgan cosas, pues no tiene que estar esperando que venga yo o que venga otro a explicarles más o menos lo que es y para qué funciona. Bueno, tenemos aquí el Resist Hybrid Flasher y dice, ¿vale? Instale actualizaciones de juegos oficiales de Sony sin gen exploit con configuración de depuración permanente, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros en nuestra consola podemos tener el debug setting permanente para instalar, como dice por aquí, actualizaciones de juegos oficiales de Sony sin iniciar el gen y en exploit, ¿vale? Eso está muy bien, pero ¿para qué? Pues realmente no nos va a servir de mucho, simplemente si tú tienes un juego en 755, no quieres actualizar y por lo que sea, tú quieres instalar una actualización oficial porque a lo mejor va mucho mejor el juego, pues te va a servir esto. Pero deciros que si el juego en la 755 ya lo has podido descargar o liberar o bueno, lo has podido descargar o copiar o lo que sea, imagino que ya debería de tener algún tipo de actualización. En este punto es donde yo siempre opino que es mejor quedarse como uno está. O sea, si funciona, no lo toque. Yo siempre digo, si algo te funciona, no lo toque, ¿vale? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque usar esta herramienta te puede causar un brick, ¿vale? ¿Y por qué digo eso? Pues nada, pues porque en los mismos tweets pues hay gente que dice que le funciona, que no le funciona, que hay pantalla negra, etcétera. ¿Dónde podemos ver bien explicado esto? Pues fijaros, chavales, estamos en la página de El Otro Lado y aquí el usuario Delit76, pues fijaros, no instalar, o sea, lo pone en rojo, gigante, no instalar. Supongo que ya se ha hablado de esto, pero abro hilo para llevar un seguimiento y nos comparte las fotos de Twitter, ¿vale? Estamos viendo aquí el Twitter oficial y luego otro tipo de personas probándolo, ¿vale? Ahí probándolo, tachando su ID y aquí, bueno, yo le voy a dejar este link por aquel que quiera verlo. Estas fotos están todo en Twitter y aquí vemos el debug setting permanente, ¿vale? Y bueno, aquí vemos el usuario MZG dice que yo recomiendo no instalarlo, ¿vale? No recomiendo instalarlo, ¿vale? Así de sencillo, vamos a ver si carga por aquí la página. Ahí está, dice funcionó en 755 Pro, acceso permanente a configuración de depuración. Nota, los paquetes falsos no se pueden instalar sin gen, no recomiendo instalarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto pues lo que hace es que instala, como digo, actualizaciones, pero si nosotros queremos instalar un juego o habilitar un juego, sí o sí necesitamos habilitar el gen, o sea, digamos como prueba, ¿vale? Como prueba de mira lo que puedo hacer, vale, está muy bien. Pero luego realmente el uso final que nosotros podamos tener, pues no creo que le veamos ninguno. O sea, no hay ningún uso que nosotros digamos, pues, es que hay que instalarlo para que vaya mejor, ¿vale? Entonces aquí la gente pues empieza a comentar, lógicamente aquí usuario de EOL, que dice que esto deja la debug setting activa de manera permanente. Dice por aquí, sí, por lo que he leído se podría instalar PKGs oficiales actualizaciones, pero para instalar el fake PKG, que son todos los juegos que usamos, sigue siendo necesario ejecutar gen, aparte del riesgo que parece tener instalado, ¿vale? ¿Y cuál es el riesgo? Pues nada, dicen por aquí que tengas un lindo, ¿vale? Un lindo brick, ¿vale? Dice que por lo visto instala herramientas dev test parcialmente, ya que el número de versión muestra la versión completa y que haga permanente el debug setting es otro punto. También requiere una especie de update de la consola, pasarlo al modo dev test. Es lógico que los fake PKG no anden porque es tema de licencia. Para instalar updates oficiales creo que la mayoría ya sabe dónde se consiguen. ¿Dónde se consiguen, chavales? Pues pirateados en la consola, en internet, perdón, donde te encuentras el juego, seguramente también acabarás teniendo la actualización. No le veo el sentido que hagan una herramienta tan peligrosa para la consola que hace lo mismo que da la forma manual, que hace lo mismo que de la forma manual que ya conocemos, ¿vale? Bueno, entonces,
¿Qué es lo que digo yo? Pues yo digo como estos chavales de OL, cualquier otro, yo ya os digo, yo recomiendo no instalar esto, ¿vale? Como curiosidad, como mira lo que podemos hacer, vale, de puta madre. Pero luego para que nosotros digamos, oye, mira, pues lo voy a instalar en mi consola porque es que ha salido este update que no vale. O sea, yo personalmente no lo haría. O sea, si tú tienes un juego en 755, la última versión, imagino que desde donde lo has descargado, pues ya tendrás DLCs, tendrás actualizaciones y tendrás 1000 pijadas y 1000 cosas. Así que hazme caso, ¿vale? De verdad, hacedme caso ahora más que nunca. Descárgate el juego, juégalo, disfrútalo y ya está. O sea, olvídate de actualizaciones oficiales, de me le voy a meter a mi consola no sé qué programa para que... Olvídate, ¿vale? He llegado a ver a gente que ha instalado este tema del modo Dev Test, que sale por aquí, por este lado. Hemos visto consola que sale unos numeritos, ¿vale? Unos numeritos. ¿Eso para qué vale? Pues nada, para que se vean los numeritos y nada más. O sea, no vale para nada más, ¿vale? Para que se vean numeritos, porque simula una consola de desarrollo, pero realmente no es una consola de desarrollo. Y entonces esto que hemos visto tampoco vale para ni instalar juegos piratas ni habilitar juegos piratas. O sea que del mismo modo, los que estamos en 755 pues tenemos que volver a habilitar el gen, con el trabajo que cuesta habilitar el gen, que te puede salir la primera o te puede salir después de 400 horas. O sea, no merece la pena cargarte la consola, o al menos que le pueda pasar algo, para decir, oye, mira, tengo unas letritas por aquí y puedo instalar una actualización oficial, ¿vale? Así que nada, mi consejo es que no lo utilicemos, simplemente vale para eso, para actualizaciones oficiales. Y nada, como siempre, pediros a aquel que esté pendiente de cualquier tipo de actualización, cualquier tipo de pirateo, liberación, hackeo, como quieran llamarlo, de versiones superiores a 755, superiores, pues nada, simplemente estén atentos al canal, se suscriben, le dan like, activa la campanita, que en el momento que salga cualquier noticia, sea la que sea, sin duda te voy a traer el tutorial, ¿vale? Para los que me preguntan, Nano, cuando salga me traerás las noticias. Por supuesto que sí, no lo dudes, ¿vale? Así que nada, chavales, recuerda like, suscribirte, campanita, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.